Esto es Conexiones Nucleares. El primer podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Primer capítulo, parte 1. Historia y proyección de la energía nuclear en Chile. Bien, estamos emocionados de comenzar este bello proyecto y aprovechando esta emoción les voy a presentar a los invitados en este primer capítulo. Por una parte, tenemos el honor de contar con ni más ni menos el director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el señor Luis Huerta Torquio. Él es físico teórico investigador en ciencias físicas y llegó a la comisión hace 4 años como jefe de la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Muy interesante reunión. Gracias, director, por estar aquí con nosotros en este primer capítulo. Este capítulo se trata de la historia y la proyección de la energía nuclear en Chile. Y para ahondar más en este tema, tenemos en nuestro estudio a Ariel Saavedra. Él es profesor del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y actualmente está cursando un doctorado en la misma universidad. Pero Ariel tiene una particularidad. Él escribió una tesis, que la pueden buscar en internet, se llama Práctica Científica e Institucionalización de la Energía Nuclear en Chile entre 1947 y 1966. Esto nos ubica en los 10 años precreación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Conexiones Nucleares. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto. Te agradezco la invitación y también gracias, don Luis, por estar en esta oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y además de hablar de este tema que es tan importante y tan desconocido por la gente común y corriente como todos nosotros en realidad. La gente no sabe que acá en Chile hay 2 reactores y tenemos energía nuclear y un desarrollo más o menos importante, sobre todo para nuestra área científica y médica acá en Chile. Bien, estamos listos entonces. Y para ya entrar en terreno y entrar ya a fondo en este tema, vamos a comenzar con la primera pregunta que se las quiero hacer a los dos. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que inspiraron la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso que despertó esa chispa acá? ¿Director? Andrés, estábamos en un tiempo muy relevante para la energía nuclear. Lamentablemente no originada precisamente por lo mejor de ella, sino por lo peor de ella, digámoslo con franqueza. Pero a partir de esa experiencia terrible, el mundo declaró su intención de avanzar en el uso de la energía nuclear de manera pacífica. Y fue un enorme compromiso, generó la Agencia Internacional de Energía Atómica y una serie de acuerdos que llevaron a lo que es hoy día el uso de la energía nuclear. Chile no estuvo exento de eso y eso es muy interesante. Ariel nos detallará mucho al respecto, pero es en los 50 cuando Chile empieza a pensar en el uso de la energía nuclear en Chile, en entrar a la era nuclear. Y ese impulso, yo diría, tal vez hoy quizás no se entiende en su magnitud, pero en ese momento era un gran emprendimiento. Un país como Chile, que siempre lo miramos en términos del PIB y no en términos de su cultura y de su educación. Bueno, en esa época donde el PIB era muy bajo, pero su cultura de educación era muy importante, Chile decidió entrar a la energía nuclear. Y el impulso lo dio quien le da nombre a esta sala en que estamos grabando, la sala del doctor Eduardo Cruz Coque, un pionero en el país en el tema, naturalmente inspirado por lo que un médico le interesa, que es la salud de las personas. Ese fue un gran impulso para su iniciativa. Por consiguiente, nuestra energía nuclear nació en Chile para el beneficio directo de la salud de las personas, para combatir el cáncer. Y eso creo yo que es un detalle
muy importante que hace la diferencia. Bueno, ese es un tema muy importante, director, porque como dije en un principio, mucha gente no sabe que existe energía nuclear acá en Chile, que tenemos reactores, ni mucho menos las utilidades que se les da, y menos todavía por qué se creó esta comisión. Ariel, ¿qué nos puedes contar al respecto de esto que estamos hablando? Sí, Andrés, mira, yo creo que el director da en un punto clave de lo que motivó o inspiró a la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es el tema del desarrollo médico, la investigación en este campo. Yo creo que es fundamental, sobre todo, bueno, y esto lo hacemos mucho las personas que nos dedicamos a la historia, es que tenemos que remontarnos al pasado y decir que cuando se fundó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es en el año 1965, mediante la ley 19.319, una normativa que, claro, se establece en el mes de septiembre de este año. Sin embargo, su discusión se remonta a 10 años antes. Entenderán que es muchísimo tiempo. Claro. Y si hablamos de inspiración, tendríamos que pensar precisamente en Eduardo Cruzcoque-Lasabe, quien es la primera persona que presenta un proyecto en torno al uso de energía pacífico y también en torno a la creación de una institución que estructurase este fin. Y claro, cuando nosotros vemos su discurso, un discurso que por lo demás tiene 17 páginas ante el Senado, uno se puede encontrar con varios elementos que muestran precisamente qué es lo que inspiró a este doctor a crear, a plantear esta discusión política. Y bueno, algunas ideas que yo tengo, que he rescatado en torno a precisamente ese discurso, es que se encuentra en primer lugar esta idea de un nacionalismo que no puede ser entendido como, que no sea mal interpretado, sino que se entienda en torno más a un sentimiento patriótico, quizás en un momento histórico muy particular, que tiene que ver con la Guerra Fría, las potencias. Entonces, imagínense sentirse muy pequeño frente a esto. Oye, una Guerra Fría que se nos viene encima nuevamente, parece. Parece que sí. Sí, lamentablemente. Director, ¿qué es la energía nuclear? Explíquenos, por favor. La energía nuclear, como dice el adjetivo nuclear, está en el núcleo de un átomo y de cualquier átomo. Y el origen de su descubrimiento data a Albert Einstein en 1905, hace más de 100 años. Él, en un trabajo muy cortito, de 3 páginas, que fue algo que se le olvidó cuando escribió el paper de la relatividad, a los meses se dio cuenta que había una consecuencia que es lo que hoy día conocemos como el origen de la energía nuclear. Y lo escribió rápidamente, lo mandó a publicar, y esas 3 páginas son las páginas que fundan tal vez la ecuación más famosa y conocida más allá de la ciencia, que es E igual mc cuadrado. Lo que revela esa ecuación es que en la interacción entre los elementos que están dentro del núcleo, en esa época no sabía que habían elementos dentro del núcleo, aún así, es la energía del núcleo, pero la interacción que tienen entre sí, que les permite estar juntos, esa interacción tiene una energía asociada. Y esa energía se libera cuando se rompe el núcleo. O se libera cuando se juntan ciertos núcleos. Y la energía nuclear es justamente aquello que sale de ese proceso de separación, que es la fisión, o de fusión, o de unirse, que es la fusión. Y ahora, esa energía es la energía más básica de la naturaleza, porque está asociada a una propiedad muy esencial de los elementos de los cuales estamos compuestos, que es la masa. Todos nosotros estamos compuestos de átomos que tienen una masa. Sumada esa masa nos da los kilos que tenemos. Y esa masa tiene un equivalente en energía, y ese es el descubrimiento que hace Einstein. Perfecto. Y por lo tanto, esa energía está encerrada en toda la materia. Claro. Pero en el núcleo en particular
está lo que uno llama energía nuclear y es lo que expliqué, aquella energía que está en esa interacción que une las partes. Esa energía, cuando se separan esas partes, o bien cuando se juntan dos núcleos, el primer caso es la fisión, como dije, por ejemplo, el uranio, al romperlo, esa energía se libera y eso es lo que nosotros recibimos como energía nuclear. Y en el caso de la fusión, son dos núcleos de hidrógeno que se juntan y al juntarse liberan energía, porque la masa de las... y eso es muy importante que lo diga. ¿Por qué está relacionado con la masa? Porque cuando yo rompo un núcleo y lo separo en dos, cuento la masa de un pedazo más la masa del otro y falta masa. ¿Y esa masa dónde está? Es la energía que se liberó con la ecuación E igual a mc cuadrado. Y en el caso de la fusión, yo junto dos núcleos y veo la masa de lo que queda y veo que esa masa es también inferior a la suma de las masas que habían antes. ¿Y dónde quedó la diferencia? Esa es la energía que se liberó, masa convertida en energía. Bueno, y por eso decimos que somos energía, que somos luz. Y es muy interesante y qué bueno que lo menciona, director, que en un principio ni siquiera se sabía que existían estas partículas y subpartículas, y ahora en estos momentos sabemos que existen muchas más. Todo esto gracias a la física cuántica. ¿Qué papel desempeñaron los avances científicos y tecnológicos de la época en el desarrollo de la energía nuclear en Chile previo a la creación de la comisión? Ariel, ¿tienes información de esto? Sí, Andrés, mira, lo cierto es que en Chile hay uso de herramientas relativas a este tipo de energía y sobre todo hay conocimiento científico en torno a lo nuclear desde muy temprano. Yo diría que a finales del siglo XIX se podría situar este primer hito, que es cuando se replica el experimento de Röntgen, que es el experimento de los rayos X, por dos profesores chilenos, uno llamado Arturo Salazar y el otro profesor de la Universidad de Chile, Luis Segers. Arturo Salazar y Luis Segers. Exactamente. Sí, ellos replicaron el experimento de Röntgen y consiguieron la primera radiografía a nivel iberoamericano. Se hizo en Chile. Un avance que es muy interesante. Es muy interesante y la gente no conoce estos temas. Por eso estamos haciendo este podcast, para que la gente sepa de esto. Y exactamente, que no se saben, se desconocen. Y la verdad es que Chile, a pesar de lo que parece en apariencia estar desconectado tanto del mundo, no es tan así. De hecho, en 1930, cuando se crea el primer acelerador de partículas por este científico Ernest Lawrence, de la Universidad de California, Berkeley, pasa súper poco tiempo hasta que llega a Chile el primer acelerador de partículas en el año 55, o sea, apenas 25 años después de esta creación de esta máquina de primera línea de investigación mundial. O sea, tarda 25 años en llegar a Chile y ya comienzan a haber experimentos desde el 55 en adelante. De hecho, yo creo que la Universidad de Chile es pionera en esto y solo un dato, entre el 50 y el 61 se publican más de 100 artículos en torno a la energía nuclear y experimentación teórica y práctica. Entonces uno dice, oye, parece que el tema nuclear no es algo tan alejado de Chile y que en verdad hay un nivel de investigación importante. Sí, claro. O sea, ya que pudieran hacer ese tipo de experimentos, demuestra que el nivel científico y técnico ya iba por buen camino. ¿Cómo fue recibida la idea de desarrollar y entrar al mundo de la energía nuclear en Chile por parte de la sociedad, la comunidad científica? El director habló hace unos minutos del momento complicado que se vivía con la Guerra Fría, algunos problemas con nuestros vecinos y la gran mayoría de las personas en Chile conocen la energía nuclear desde el punto de vista bélico. Por lo mismo, ¿qué pasó con las personas, con la sociedad, con la política? ¿Qué tipo de discusión se provocó en esos tiempos? Porque me imagino que debió ser un tema no fácil de abordar y comenzar la discusión. Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar esta discusión se dio a nivel político, que yo creo que es el primer gran elemento donde uno puede observar estas posiciones frente a la energía nuclear. Y en un principio esto se asumió como una política de Estado, el querer desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos. Desde el punto de vista del Senado,
Claro, se hacían algunas enmiendas, también tenemos que entender que los políticos no son especialistas en ciencia, sino que generalmente se dejan asesorar por especialistas. Entonces, ¿qué pasaba? El problema era que en Chile, a pesar de tener esta incipiente investigación, no teníamos físicos, ni teníamos mucho menos físicos nucleares chilenos. Entonces había que enviarlos al extranjero a que se formaran. Claro, desde el punto de vista político ocurre eso. La comunidad científica recibe muy bien esta motivación por, así decirlo, institucionalizar la energía nuclear, porque también va a ser el lugar de apoyo para conseguir recursos, centralizar y poner en contacto con otras instituciones, etc. Yo creo que es eso desde el punto de vista de las grandes estructuras, si lo pensamos en torno a la energía nuclear. El imaginario, yo creo que ese es un tema que muy poco se ha investigado al respecto, y yo creo que aquí entran muchos elementos, el tema de las películas de la época, la prensa, los cómics, etc. Hay un imaginario en torno a la energía nuclear súper potente. De hecho, hay un investigador estadounidense que estudia precisamente eso, se llama el Spencer Ware, y él tiene su libro llamado El auge del miedo nuclear. Ah, qué bueno, el auge del miedo nuclear. El auge del miedo nuclear. Y estudia precisamente esas imágenes que están en torno a la sociedad y que finalmente son las que determinan, o mejor dicho, causan una influencia en las personas que tomen la decisión de la energía nuclear es buena o es mala. Generalmente son las imágenes las que predominan. El tema de los medios. Los medios. Son los medios. De todas maneras. Por eso queremos utilizar este medio para que se conozca bien la información. Sí, yo creo que es fundamental. Claro que sí. Sí, yo encuentro toda la razón en eso. O sea, los medios le han hecho un flaco favor a la energía nuclear en el mundo. Y claro, eso borrarlo de la mente es complicado, pero con esto vamos a hacer que la gente sepa más de sus beneficios y cómo se utiliza bien la energía nuclear. Y al respecto, director, quería hacerle una pregunta. ¿Hubo en algún momento algún intento de utilizar la energía nuclear para producir electricidad acá en Chile? ¿Existió esa discusión? ¿Existe ahora? Existió. Existió. Sí, existió no hace mucho. Uh-huh. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se formó una comisión que hizo el estudio, involucró a gente de la comisión, más otros expertos de otras entidades, y tomándose muy en serio la posibilidad de que Chile pudiera considerar en su matriz energética la energía nuclear. Uh-huh. Y la razón es bastante evidente, diría yo. La energía nuclear tiene muchas ventajas respecto de otras formas de energía, y debería decir algo para el futuro y para el presente. La energía nuclear es parte de la decarbonización de la matriz energética, pero en ese momento la pregunta era, ¿Chile puede considerar en su futuro una planta de energía nuclear? Y ese fue el estudio que encargó la presidenta a esta comisión. Estuvo involucrado un físico, Jorge Zanelli, y en su trabajo y en el trabajo de la comisión se examinaron todos los aspectos asociados, desde lo legal a lo técnico, porque evidentemente instalar una planta de energía nuclear significa elegir un territorio, establecer regulaciones, hay una serie de elementos que van más allá de lo propiamente científico y técnico. Hacia grandes rasgos, ¿qué características debe tener el territorio donde se pueda instalar una central nuclear? Yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de regulación y fiscalización de la actividad de una planta de energía nuclear. Estamos hablando de un reactor de varios órdenes de magnitud de potencia comparado con nuestro reactor, por lo tanto, con una cantidad de combustible muy significativa respecto de lo que tenemos hoy día, y por lo tanto ese es un tema fundamental. Nosotros necesitamos crear un organismo regulador, probablemente a partir del que hoy día tenemos dentro de la SECHEN, para que pueda ejercer su función de fiscalización. Yo creo que ese es un ingrediente que no puede faltar, y las experiencias internacionales
particularmente Fukushima, nos ha demostrado cuán importante es el organismo regulador en asegurar, en garantizar la seguridad. Pero también lo que se necesita es recursos humanos, personas, profesionales, técnicos, científicos, gente capacitada, no solamente para el proceso de elección de la tecnología que se va a instalar y las características de la máquina, yo diría más allá del edificio de contención y todos los elementos adicionales, es gente que va a operarla y va a operar de manera segura, con conocimiento acabado del tema para enfrentar situaciones emergentes de cualquier tipo. Y Chile tiene un tremendo problema, que lo detectó esta comisión. Tenemos muy pocos físicos nucleares, muchos menos ingenieros nucleares, y por lo tanto, en la primera conclusión de esta comisión fue, sí, Chile debería enfrentarlo, pero necesita un par de décadas. Pero si lo queremos hacer, tenemos que empezar hoy día. Así que se tomó en serio. Se tomó en serio y yo diría que si bien es una decisión del país, de quienes toman las decisiones porque son mandatados por los ciudadanos y las ciudadanas para hacerlo, nosotros como institución estamos para informarlos, para entregarles las herramientas técnicas para las decisiones. Uh-huh. Y eso es lo que hicimos, lo hemos hecho en estas dos comisiones que finalmente se formaron. Ojalá que ya hayan comenzado los trabajos, por lo menos de la preparación del material humano para llegar a algo así. Andrés, usted es muy optimista. Es difícil. Mi hijo por lo menos quiere estudiar ingeniería física. Y todo. Tiene que ser una cruzada nuestra. ¿Cierto? Porque la verdad, un político, un representante de la ciudadanía, por supuesto, representante legítimo, pero que dura 4 años en su cargo, le cuesta tomar una decisión cuyos beneficios se van a ver en 20. Sí. Entonces, como país tenemos que aprender a tomar esas decisiones como país. Y cuando llegue eso, creo que podremos decir que hemos dejado la adolescencia. Director, ¿cuáles son las diferencias entre un reactor de investigación como el que tenemos aquí en La Reina con una central nuclear? La principal diferencia es que lo que nosotros queremos es que nuestro reactor no se caliente. Ya. Y en una planta de energía nuclear lo que queremos es que se caliente. Por supuesto, que se caliente el agua, aquel material que vamos a utilizar para mover las turbinas, que van a mover los electroimanes que van a generar energía eléctrica. Esa es una diferencia sustancial. Acá estamos preocupados de mantener la temperatura muy baja y naturalmente en una planta de energía nuclear tampoco queremos que la temperatura suba infinitamente, pero tenemos que llegar a un punto donde se genere vapor, de modo que ese vapor mueva las turbinas, etcétera, etcétera. Esa es la primera diferencia. Y naturalmente hay una diferencia ahora de escala en potencia. Por ejemplo, este reactor nuclear, ¿qué potencia es la que tiene? Está preparado para 10 megawatts, pero opera a 5 megawatts. 5 megawatts. ¿Y una central nuclear normal, o no normal, regular? Multiplique casi por 1000. Ah, ok. 3000, 5000 megawatts, esa es una central nuclear. Entonces lo que se hace en el reactor de investigación es mantener la temperatura del agua, o sea, en simple palabras, mantener la temperatura del agua y en esos momentos poder sacar radiación o tipos de radiaciones. Lo más importante son producir neutrones. Ese elemento que está dentro del núcleo, que se libera, que cuando se rompe el núcleo de uranio, aparte de liberarse energía, se liberan partículas que son los neutrones. Uh-huh. Y esos neutrones son los que hacen la magia. Perfecto. Esos son nuestra materia prima. Los neutrones son los que nos dan toda la energía. Podría ser la Comisión Chilena de Neutrones. De neutrones andantes. Ariel, ¿cuáles fueron los principales desafíos que implicó dar inicio a la Comisión Chilena de Energía Nuclear? ¿Tienes algo más o menos de esa información?
Sí, sí. O sea, imagínense lo difícil que debe ser para un país aislado, alejado del concierto mundial, aislado por la cordillera y por el Pacífico, intentar animarse a hacer un proyecto de esta envergadura. Yo creo que, miren, un hecho que simboliza bastante bien esta dificultad, o mejor dicho, el desafío que fue tratar de formar esta Comisión Chilena de Energía Nuclear, yo creo que la podemos encontrar en el año 1966, cuando ocurre el primer año de funcionamiento de la institución. Y de inmediato le encargan una tarea súper difícil en la SECHEN, que es con un presupuesto bien acotado, que parece que eso no sé si será una constante o no en las instituciones científicas. O sea, parece que sí. O sea, yo acá tengo el dato, fueron 500.000 escudos y $120.000. Lo cual alcanzaba aproximadamente, yo todavía no he hecho el cálculo, acá hay la gente que, si nos escucha gente que hace historia económica, sabe hacer la conversión de cuánto dinero sería hoy, eso es súper interesante, de hecho, yo me quiero contactar con esa gente para que me diga. Pero al menos alcanzaba para una planta de unas 20 personas, con algunos instrumentos bastante rudimentarios que se iban trayendo al país. Y nada, se hizo esta primera medición de la radioactividad ambiental que había en Chile continental y también en la isla de Pascua. Ah, mira, esa fue la primera vez que se hicieron mediciones ambientales. Exactamente, el año 66, con un presupuesto bastante acotado y se logró coordinar a distintas instituciones. En esa oportunidad la SECHEN solicitó ayuda a las Fuerzas Armadas, al Servicio Nacional de Salud y a algunas universidades a monitorear precisamente la actividad medioambiental. Entonces, ¿qué se concluyó? Esto a propósito de un hecho mucho más importante en el concierto mundial, que uno, claro, dice, uno toma a Chile como ejemplo para mirar el mundo. Y en este caso fue una medición que se hizo a propósito de las detonaciones de artefactos nucleares franceses en las islas de Mururoa y en Fangataufa en el año 66. Los ensayos nucleares. Ensayos nucleares que fueron medidos desde Chile. Bueno, el resultado fue que la contaminación se había dado en cantidades inferiores que no eran... Dame un segundo. O sea, las pruebas fueron en ese lugar que dijiste, en Francia, y se detectaron acá en Chile. Se detectaron. Los informes fueron, en ese sentido, fueron sumamente técnicos porque yo creo que esa ha sido una de las características de la SECHEN, ser un órgano de ejecución técnica. Y claro, dejó el informe en la mesa de los señores políticos y les dijo, vean ustedes si siguen con relaciones internacionales, si siguen los acuerdos, pero acá está nuestro informe. Y el informe, claro, llegó a conclusiones de que los valores eran inferiores y que no suponían un problema mayor. Entonces ahí la comisión se queda en esa parte y entrega su trabajo. Un trabajo muy bien hecho y que está documentado en fuentes que siguen conservadas en la biblioteca, de hecho, que son las memorias institucionales, que son una pieza fundamental para la investigación. Sí, un buen punto también que nuestro público que nos están escuchando ahora, hola, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Que toda esta información está en Internet. Nosotros tenemos ahora Internet a la mano, cualquiera puede tener un teléfono con Internet y puede buscar la información. El que busca, encuentra. Sí. Y puede encontrar la información y no solamente quedarse con las palabras de los medios comunes y corrientes. Ariel, ¿y el debate político ante la iniciativa de desarrollar la energía nuclear para usos pacíficos? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos algo de eso. Fue bastante particular, o sea, lo conversábamos hace un rato. O sea, esta ley, el discurso de Eduardo Cruzcoque que la sabe es del 55 y la ley se aprueba en el 65. O sea que hay 10 años de discusión de una ley en un periodo en el que ocurrió de todo. La palabra puede significar dos cosas al mismo tiempo. Tal cual, pero de verdad, 10 años, o sea, imagínense, hace 10 años lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, imagínense. Si eso lo trasladamos, estamos hablando de terremotos, Alianza para el Progreso, crisis de los misiles, y así podría seguir, ensayos nucleares, cambios de gobierno, etcétera. O sea, en 10 años, en esos 10 años de discusión de la ley, ocurrió de todo y todo eso influenció la propia discusión. O sea, el trámite en el Senado se aplazaba, luego se le ponía urgencia, luego se volvía a aplazar. Era
se le quitaba urgencia a veces al proyecto mismo porque se necesitaba la opinión de especialistas. Entonces, claro, fue una ley que se demoró muchísimo en ser aprobada y que también, pensémoslo, o sea, hay que ser honestos, eran políticos discutiendo ciencia. Claro, y los políticos discuten otro tipo de cosas y te iba a hacer la pregunta directamente, me parece, por el ambiente que se estaba viviendo en esos días, me llama la atención que hayan recalcado que era para un fin benéfico, siendo que seguramente muchos países estaban pensando en tener energía nuclear para utilizarlo de la otra manera, de la manera militar. Sí, es cierto. ¿Cómo fue esa discusión? Porque, ¿qué ponemos? ¿Pacífico o lo dejamos abierto? ¿Usted sabe algo, director, al respecto de ese tema? Yo creo que Ariel tiene un dato ahí muy interesante que podría A ver, contarnos. cuéntanos, Ariel. Sí, o sea, a mí me ha tocado hacer una labor bastante tediosa que podría ser, de hecho acá, claro, quienes estamos en la sala podemos verlo, pero este documento es el proyecto de ley, son las 17 páginas. Mira, estoy viendo acá unas hojas amarillentas. Amarillentas, pero total que... Con destacador, esto sí, esto no. Este es que así tiene, yo a mis alumnos les digo, así tienen que estar los documentos históricos. Ustedes los tienen que imprimir y los tienen que rayar, tienen que preguntarle cosas a los documentos. O sea, la historia no les va a decir... Los documentos hablan. Exacto, los documentos hablan, así es. Entonces, ¿qué pasa? Hay una anécdota muy particular que ocurre en la sesión 34 del Senado el 28 de abril del 65, cuando ya la ley estaba en el horno, estaba por salir. Pero faltaban algunos detallitos. Pero faltaban unos detalles, precisamente. Entonces, se presenta una comisión en el Senado, una comisión que no estaba formada por cualquiera, sino que está el propio Eduardo Cruzco, que la sabe, estaba Renato Salazar, Mario Centeno de la Endesa, que eran ingenieros que, o sea, tenían un peso súper importante. Había gente del Servicio Nacional de Salud, de las universidades, etc. Entonces, esta comisión, al leer el proyecto de ley, dice, ¿por qué no modificamos la partícula del uso pacífico de? Y la sustituimos y no dejamos nada, solamente uso de la energía nuclear. Ya. Entonces, yo cuando revisando esta cantidad de debates, leyendo qué dice cada parlamentario, yo digo, oye, ¿pero qué pasó acá? Me propuse 1000 hipótesis, dije que querían hacer bombas nucleares al estilo proyecto Huemul, tal vez, en Argentina. Claro. ¿Qué pasó? Y no, la verdad es que fue una sesión un poco extraordinaria que en realidad obedece, yo creo, que a otras realidades y que tiene que ver con otros contextos. O sea, Chile, yo creo que esta comisión planteó eso, y esto es una hipótesis, por supuesto, sobre todo por el hecho de que no se confiaba en lo que estaban haciendo las potencias. Las potencias tenían un discurso de uso pacífico, pero por otro lado seguían realizando pruebas nucleares en todo el mundo. Entonces, claro, hay una decepción de parte de con quién se va a colaborar eventualmente. Entonces, claro, se surge, yo creo que no solamente acá, tiene que haber surgido en muchas partes, esto de dudar de cómo vamos a emplear la energía nuclear. Aunque más allá no tenían los conocimientos, nunca hubieran podido hacer una bomba, probablemente, eso no lo sabemos. Pero finalmente la partícula permaneció, el uso pacífico se consagró en la ley y bueno, eso es a lo que se ha dedicado Chile hasta hoy. Sí, hasta hoy se dedica la SECHEN a cosas pacíficas y muy relacionadas con la salud, sobre todo, la investigación. Fíjate, Ariel, que para bien o para mal, en esa época había una especie en este ámbito, de democracia de las naciones, que es, bueno, yo entro en energía nuclear, ¿por qué no puedo pensar en usarla para fines militares? Así como lo puede pensar Argentina, lo puede pensar mis vecinos o lo pueden pensar los países de Europa o Estados Unidos. Y esa perspectiva, que ya no existe hace mucho tiempo, te abría un camino absolutamente natural. ¿Por qué no? ¿Por qué Chile no puede ser una potencia en el sentido que hoy día se entienden las potencias nucleares? No es que no se supiera el riesgo o lo terrible que es invertir en el ámbito militar nuclear, pero es más bien la sensación de que
puedes. Hoy día eso, por supuesto, está absolutamente lejos de toda realidad. Pero hay otra cosa que yo quisiera destacar, y es algo que cuesta mucho encontrar hoy día. En el Senado está Eduardo Cruzcoque, científico, y si probablemente Ariela Hurgado más, han habido otros científicos que han pasado, investigadores, gente muy bien formada, que cuesta hoy día encontrar. Sin que eso signifique menospreciar las profesiones de los actuales parlamentarios. Pero naturalmente, si la ciencia tiene un rol en el desarrollo del país, bueno, en esa época se entendía eso. Y eso significaba que había científicos que se interesaban por el servicio público. Hoy día hay muy pocos científicos que se interesan por el servicio público, los hay, pero muy raro que alguno de ellos llegue siquiera a pensar en alguna senaturía o algún cargo parlamentario. Yo creo que esa es una muy buena enseñanza de ese periodo de la historia donde Chile tomó la decisión de entrar en energía nuclear. No es una decisión simple. Es cierto, Ariel nos cuenta que esos 500.000 escudos, que traté de ver qué significaban desde el punto de vista del PIB en esa época, tal vez era una cantidad exigua, pero rápidamente se embarcó el país en construir un reactor. La pregunta es, hoy día, ¿qué emprendimiento de esa naturaleza, con ese impacto? Porque claro, hoy día podemos hacer un gran puente. Claro. Y el puente tal vez nos cueste mucho más que construir un reactor. A veces hacen los puentes al revés también. Sí. Claro, ahí faltan otras cosas. Pero el punto es, está bien, el puente lo entiende todo el mundo, pero se están en un emprendimiento muy particular. Entonces, yo le habría, si nosotros hubiéramos hecho en esa época, el país hubiera hecho una encuesta. ¿Qué es lo que estaba haciendo Chile? Entrando a energía nuclear, construyendo reactor. El conocimiento habría sido ciertamente tan exiguo como hoy. Y por lo tanto, que los que toman las decisiones se hayan embarcado en ello es para celebrarlo. Es un gran hito de nuestra historia, la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque significa un esfuerzo del país y una visión del país que siempre queremos tener. Entonces, yo destacaría ese aspecto. Ahora, mencionabas el tema de ¿para qué usamos hoy día energía nuclear? ¿A dónde llega? Llegamos a la salud, claro, pero también llegamos a muchos otros ámbitos. Sí. Pero la salud, ciertamente, que fue la inspiración, hoy día tiene un tremendo impacto en la calidad de vida directa de muchas personas. Así es. En su sobrevivencia a una enfermedad tan dura como el cáncer. Y por lo tanto ahí nosotros tenemos un gran rol que hoy día cumplimos con mucho entusiasmo y esfuerzo. Sí, bastante. Sí, aquí hay varias personas que trabajan en eso y tienen que cumplir turnos de trabajo bastante agobiantes y desarrollan un trabajo muy delicado y de una manera muy profesional. Y eso es un tema a recalcar. O sea, las personas que trabajan acá en Sechen son personas preparadas y las que no se van preparando y se van siendo expertos en cada una de sus áreas. Escucha la segunda parte de este primer capítulo.